Trastornos de la personalidad. En la década de los 80 se empieza una investigación dado que es un tema de interés en donde se centran en la importancia social de las alteraciones de la personalidad, por el alto porcentaje de personas con rangos anómalos relacionadas con accidentes de tránsito, laborales y deportivos que comprenden patrones de conducta arriesgados y perdurables que se manifiestan como respuestas inflexibles a un amplio espectro de situaciones, ya sean personales o sociales. Representan desviaciones extremas o relevantes de la forma en que el individuo promedio de una cultura percibe, piensa, siente y sobre todo se relaciona con los demás. Estos perfiles tienden a ser estables y abarcan los dominios conductuales y psicológicos múltiples. Con frecuencia, pero no siempre, se asocia con diversos grados de dificultad subjetiva y deterioro de la actividad social. Teniendo en cuenta la cultura y el contexto social, tienen un papel importante en la estructura de la personalidad y que también pueden llegar a ser generalidad en los trastornos importantes. Incluiremos las transformaciones de la personalidad, las cuales se clasifican en el CIE-10, definidas como cambios adquiridos normalmente durante la vida adulta, ya sea consecuencia de situaciones estresantes graves o prolongadas, de privaciones ambientales extremas, de trastornos psiquiátricos graves o de lesiones o enfermedades cerebrales. Para conceptualizarnos de los trastornos de la personalidad, el CIE-10 lo reseña con diversas alteraciones y modo de comportamiento que 1. Tienen relevancia clínica por sí mismo. 2. Tienden a ser persistentes. 3. Expresan un estilo de vida de la manera característica que el individuo tiene de relacionarse consigo mismo y con los demás. Epidemiología. Los trastornos de la personalidad son bastante comunes y se considera que puede afectar entre el 10 al 13% de toda la población en general, teniendo en cuenta que los estratos socioeconómicos bajos o las comunidades privadas o inestables tienen una tasa considerable más alta. Las estadísticas no están centradas en la realidad, dado que los terapeutas no dan la información acerca de sus pacientes y la escasa asistencia y a la consulta de los mismos pacientes. Alrededor del 15% de los pacientes hospitalizados se internan por trastornos de la personalidad y la mitad de esos 15% tienen perturbaciones que entorpecen la evolución y el tratamiento de la enfermedad de base. En los pacientes ambulatorios la prevalencia es del 30% y el 50%. La tasa difiere con la patología de personalidad correspondiente. Continuando con la epidemiología, se dice que el 50% de los presidiarios tienen un trastorno de la personalidad antisocial y los trastornos paranoide, narcisista, antisocial, esquizoide y obsesivo-compulsivo predominan más en los hombres y las formas límites, histéricas, evasivas y dependientes predominan más en las mujeres. En el diagnóstico en general, las entrevistas clínicas continúan siendo el método más importante para elaborar un diagnóstico. Sin embargo, podemos utilizar herramientas complementarias como instrumentos de evaluación. Tenemos que tener en cuenta que los trastornos de la personalidad se dividen en tres tipos. Grupo 1A, que es de predominio de la extrañeza, la excentricidad, incluye los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo 2B es de predominio de lo dramático y emocional. Incluye los trastornos de personalidad antisocial, límite, histriónico y narcisista. El grupo 3C es de predominio de lo ansioso y lo fóbico. Incluye los trastornos de personalidad evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Bueno, aquí hablaremos sobre el modelo psicobiológico de personalidad de Cleninger. Básicamente estaremos tratando lo que son los trastornos de la personalidad. Bueno, entonces, como información general, los trastornos de la personalidad hacen parte del área de la psicopatología
que actualmente es más desconocida y que al mismo tiempo se ha venido constituyendo un desafío también para los profesionales por la aparición y el descubrimiento pues de que hay ciertas patologías y como para este tipo de enfermedades y de patologías mentales no tenemos un examen determinado que nos pueda como influenciar un paraclínico que diga, no, voy a realizarme X examen, entonces ahí me va a salir qué trastorno de personalidad tengo, sino que realmente hace parte de un manejo integral de varias disciplinas para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. Los trastornos de la personalidad son un claro ejemplo de la interacción entre la naturaleza y la crianza y entre la mente y cerebro. Tenemos que tener en cuenta que la relación familiar, las relaciones interpersonales y la crianza son un factor de riesgo bastante importante para el desarrollo de la personalidad de cada ser humano. Entonces, cuando esto no está bien fortalecido y bien fundamentado, entonces es donde empiezan a desarrollarse ciertas patologías mentales a través del tiempo. Tenemos obviamente factores intrapsíquicos que están estrechamente relacionados con un contexto. Entonces son simultáneos y realmente estos dos no podrían separarse, sino que uno depende del otro y se van desarrollando de manera simultánea, como lo dije anteriormente. Comenzaremos ya hablando sobre la personalidad. Más adelante mi compañero será un poco más específico y hablará como más a profundidad sobre esto. Aquí daremos una definición. Entonces, la personalidad se define como la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicobiológicos que determinan el ajuste único al ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la personalidad es aquella que nos permite adaptarnos a los cambios de nuestro entorno. Como todo, pues debe cumplir ciertas cosas. En este caso son tres. La primera, y creo que es una de las más importantes, es que debe ser dinámica. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A pesar de que sigamos siendo las mismas personas, el tiempo, las relaciones interpersonales y todas las experiencias que tengamos frente a determinada situación va a hacer que nuestros patrones cambien. Eso no quiere decir que nosotros como seres humanos vayamos a cambiar literalmente, sino que el vernos expuestos a diferentes situaciones hacen que nuestra respuesta a ciertos estímulos vaya evolucionando y vaya siendo diferente a través del tiempo y frente a las diferentes experiencias que tengamos. La segunda es que pues obviamente es una variable física y psicológica. Y la tercera es que la descripción de la personalidad debe realizarse de una manera ideográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona debe individualizarse, entonces debe llegar a estudiarse cada una particular e individual, no hablando de maneras generales ni nada, sino que debemos entrar detalladamente con cada persona. Los rasgos o las dimensiones de la personalidad son estructuras psicobiológicas que se desarrollan desde la interacción entre la predisposición genética y la influencia ambiental, siendo la secuencia probable el que las disposiciones genéticas influyan en la respuesta a los estímulos ambientales y, a su vez, los factores ambientales influyan en la expresión de la predisposición genética. Es decir, todos vamos a tener un factor de riesgo independiente, un factor de riesgo genético, pero entonces ¿qué hace que se nos desarrolle o que no se nos desarrolle diversa patología? Entonces, lo que entra a hacer el cambio en nosotros es la influencia ambiental. Entonces, yo puedo tener el factor de riesgo genético, pero si tengo una influencia ambiental protectora, pues no lo voy a desarrollar. Por el contrario, si yo tengo una predisposición genética y una influencia ambiental defectuosa o con riesgo o deficiente, entonces esta combinación va a hacer que desarrollemos ciertas patologías y ciertas enfermedades que se nos comience a debilitar en esta parte. Por eso, en las diapositivas anteriores hablábamos de que las relaciones interpersonales y el tiempo, la familia, también son determinantes en este tipo de patologías. ¿Qué es lo que pasa? Que estos factores que estamos hablando acá ejercen una influencia bastante importante en la capacidad que tenemos todos los seres humanos para podernos relacionar y para trabajar. ¿Esto que nos lleva? A que podamos tener la capacidad de tomar elecciones sobre metas definidas y la posibilidad que yo tengo de poder alcanzarlas. Entonces, básicamente, estos dos factores de los que estamos hablando acá, que es la predisposición genética y la influencia ambiental, son de las cosas más importantes
que nos van a determinar el comportamiento en general. Nos van a determinar el comportamiento y además de eso, como ya lo dije ahorita, influye demasiado en la capacidad que tenemos todos nosotros para desarrollar y para tratar de alcanzar una meta. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces y qué es lo que pasa cuando esto realmente no está funcionando bien? Entonces, bueno, ya ahorita lo que pasa es que vamos a tener un funcionamiento psicopatológico. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a la incapacidad de las personas para enfrentarse a nuevas experiencias y al cambio o en la falta de estabilidad y continuidad en el tiempo. Dijimos que la personalidad, una de las cosas más importantes que debía tener era la dinámica, que las relaciones interpersonales, el tiempo y todo esto va cambiando nuestros patrones de comportamiento frente a diferentes circunstancias. Ahora, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una alteración en la percepción de la vulnerabilidad, vamos a tener vulnerabilidad a la pérdida, al ataque, a la culpa, a la vergüenza, deficiencia o escaso valor. ¿Esto qué hace? Que la persona sienta como la necesidad de sacrificar la apertura a nuevas formas de construir la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que se transforma a un sistema que está orientado al crecimiento en uno que está constreñido y marcado por la repetición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos personas que viven en ambientes donde los programas de refuerzo, entre comillas, no varían. ¿Esto qué quiere decir? Que las experiencias que dan sentido a su vida son siempre las mismas. Entonces, como siempre están expuestos a las mismas cosas, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, lo que hace es que me va a ocasionar que las interpretaciones de los hechos y las respuestas terminen generando los mismos patrones recurrentes. Como lo dijimos anteriormente, es muy importante la dinámica, pero cuando esto no ocurre o cuando la persona está comenzando como a encerrarse sobre las mismas situaciones, siempre va como a responder de la misma manera frente a los estímulos. Sin embargo, estas son cosas que efectivamente se pueden modificar, pero a pesar de que sí se puedan modificar, tienen una alta resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque es como que la persona no es capaz de salir de su zona de confort y eso tampoco es bueno. O sea, el hecho de que yo siempre me sienta bien en la misma parte, frente a la misma situación y que yo diga, bueno, soy capaz de enfrentarme a ciertas situaciones de X o Y manera, también se supone que lo ideal y lo sano es que también salgamos de esa zona de confort para que podamos como construir nuestra personalidad de una manera sana y que pueda ser siempre diferente, porque no es lo mismo que yo me enfrente a X situación cuando tengo 15 años a que me enfrente hacia la misma situación cuando tenga 25. Entonces eso es lo que hace, nos da como grados de madurez frente a las situaciones y es lo sano. Pero cuando esto no ocurre, comienzan los desarrollos y los funcionamientos que son psicopatológicos. Bueno, las pautas recurrentes de la conducta son expresión de la preponderancia de variables más relacionadas con la persona que realmente con la situación y más con la interpretación y significado que el individuo hace sobre los fenómenos a los que se enfrenta que de la naturaleza supuestamente objetiva de la misma. Entonces, cada quien digamos que desarrolla sus propias capacidades para enfrentarnos a diferentes situaciones. Y eso no depende de la situación como tal, sino de la manera en que yo la pueda interpretar o el significado que yo tenga sobre el fenómeno que se me esté presentando. Aquí ya entraremos a hablar un poco más sobre el modelo psicobiológico de Cloninger, como hablamos al principio. Cloninger es un hombre, es un psiquiatra, es genetista, además de eso es profesor en una de las universidades en Washington y digamos que es muy reconocido por llevar a cabo investigaciones sobre el fundamento biológico, psicológico, social y espiritual de la salud y de la enfermedad mental. Entonces él desarrolló como ciertos, como este modelo, pero este modelo tuvo que pasar también por una transición y por un desarrollo de 3 fases y digamos que aquí hablaremos sobre la última, que ha sido la que él ha desarrollado. Y aquí él habla, Cloninger se refiere a la coherencia del ser, entre comillas, que implica la integración del cuerpo, mente y espíritu. Entonces él nos habla como básicamente que somos un complemento de todo. Y de esto también depende pues nuestra salud física y mental. La coherencia se define como la unidad de las funciones en todos los aspectos del ser humano.
Continuando con el tema en cuestión, cuando hablamos de personalidad es importante dividirla en los tres aspectos primordiales en los cuales Cloninger la divide: el temperamento, el carácter y la personalidad como tal. El temperamento son las características inherentes al individuo. Es relativamente estable desde la niñez hasta la adultez y se dice que tiene una heredabilidad del 50%. Esto nos indica que cada individuo está neurobiológicamente predispuesto a tener una respuesta específica a cierto estímulo y está fuertemente relacionado con las respuestas primitivas. Para poner un ejemplo, en la naturaleza, al exponer a un individuo a una situación de riesgo en la cual tenga que escoger entre luchar o huir, el temperamento del individuo está dividido en cuatro dimensiones: la búsqueda de la novedad, la evitación del riesgo, la dependencia de la recompensa y la persistencia. La búsqueda de la novedad responde al sistema dopaminérgico, predispone al individuo a responder ante estímulos nuevos y, dependiendo de si ésta se encuentra elevada o disminuida, puede ocasionar que un individuo exprese características como el ser explorador o reservado, impulsivo o mesurado. La evitación de riesgo responde al sistema dopaminérgico y está relacionada con la predisposición individual a huir de las situaciones que generan noxa o sufrimiento. Por ende, los pacientes con altos niveles de esta dimensión tienden a ser optimistas, extrovertidos, enérgicos. En cambio, aquellos con puntajes bajos tienden a ser temerosos, tímidos y pesimistas. La dependencia de la recompensa tiene una estrecha relación con el sistema noradrenérgico y se relaciona con las necesidades de sociabilidad del individuo. Una persona con niveles elevados de esta dimensión es más sociable y empática. En cambio, los que tienen puntajes bajos tienden a ser más huraños e independientes. Y la persistencia no se relaciona con ningún sistema ni neurotransmisor. Sin embargo, es el mantener las conductas a través del tiempo predispone. En esta imagen de un cubo se relacionan las tres dimensiones en un plano tridimensional, en el cual encontramos la dependencia de la recompensa en el eje de las X de rojo, la búsqueda de la novedad en el eje de las Y de azul y la evitación del riesgo en el eje de la Z, representada por la flecha verde. La interacción entre las tres dimensiones predispone a la aparición de trastornos de la personalidad cuando éstas se encuentran en sus puntos más extremos, por lo cual, en este diagrama, cada arista representa un trastorno de la personalidad. Para poner un ejemplo más concreto, entonces tenemos el trastorno de la personalidad obsesiva o metódica, que se relaciona con una dependencia de la recompensa disminuida, una búsqueda de la novedad disminuida y niveles bajos de la evitación del riesgo. Por lo cual, cada persona. El carácter es el resultante entre la interacción que tiene el temperamento con el medio externo. Por ende, está influenciado por el tipo de crianza y la cultura en la cual crezca el individuo. Está relacionada con las funciones superiores cerebrales y por ende tiene una estrecha relación con la corteza prefrontal, la habilidad numérica y la capacidad de razonamiento abstracto. Es a través del carácter por el cual se crean los criterios morales, las posiciones y opiniones y las habilidades de liderazgo. Está dividido en tres subsistemas que a su vez se relacionan en cómo se ha desenvuelto el individuo en su interacción consigo mismo, con su entorno y con sus pares. Estas tres dimensiones son el autodireccionamiento y de igual manera estas se interrelacionan en un sistema tridimensional que se representa a través de este diagrama en cubo. La terapéutica en los trastornos de personalidad varía según el trastorno en sí. Algunos necesitarán una terapia farmacológica, otros no. No se ha evidenciado que en psicoterapia haya una intervención superior a otra. Sin embargo, es necesario comprender la profundidad del trastorno y para eso tenemos los preceptos que nos ha dado McAdams para conocer la profundidad del trastorno de. Aquí tenemos un esquema en el cual se muestra cómo el temperamento y el carácter son parte fundamental de la personalidad y cómo se interrelacionan entre sí. Sin embargo, cabe resaltar que la personalidad es dinámica, es decir, está en constante cambio. Y si bien el carácter y el temperamento la influencian, es la interrelación que tiene con el medio la que precede la aparición de las características típicas de la misma.
Existen diversas herramientas utilizables para el diagnóstico de los trastornos de personalidad, entre las cuales se encuentran los criterios del DSM-5, la escala de la exitimia de Toronto y el inventario del temperamento y el carácter. Cabe resaltar que el TCI permite al clínico describir de forma única a los individuos y facilita el plan terapéutico, que se vuelve más preciso y nos quita ciertos sesgos que pueden utilizar las clasificaciones del DSM-5, que básicamente nos dice que tenemos que cumplir ciertos criterios. De esta manera podemos hacer un enfoque más específico. La terapéutica en los trastornos de personalidad varía según el trastorno en sí. Algunos necesitarán una terapia farmacológica, otros no. No se ha evidenciado que en psicoterapia haya una intervención superior a aorta. Sin embargo, es necesario comprender la profundidad del trastorno y para eso tenemos los preceptos que nos ha dado McAdams, para conocer la profundidad del trastorno de McAdams lo divide en 3 niveles. El primer nivel, que son rasgos disposicionales, y básicamente dicen que es un rasgo que es susceptible al cambio, es decir, es un paciente que en unas situaciones se comporta de una manera y en otras de otras. El segundo es el nivel de interés o preocupación personal, que incluye motivaciones, preferencias o planes que tenga el paciente. Y por último está la historia vital, es aquel paciente que siempre ha tenido el mismo tipo de comportamiento y el mismo tipo de personalidad. Es el más profundo, ya que sus preceptos morales y sus opiniones y situaciones más personales. Y bueno, continuando con lo anterior, podemos abarcar diciendo que el carácter es el que se presupone, el que es más moldeable que el temperamento a las intervenciones psicoterapéuticas, las cuales van a ir dirigidas a facilitar el aprendizaje conceptual y a producir cambios en la percepción y creencias que el individuo tiene de sí mismo, de lo demás y del mundo en general que lo rodea. Y bueno, a su vez, Cloninger y Coles plantea la hipótesis del desarrollo del carácter en un modelo secuencial de 15 estadios, en los cuales la transformación de actitudes, valores y emociones tiende a ocurrir como resultado de las complejas interacciones que se presentan entre las predisposiciones heredadas y el aprendizaje social en cuanto a experiencias individuales. Cloninger relaciona la secuencia de los 15 estadios con los desarrollos de personalidad propugnados por Piaget, Freud y Erikson, y a ofrecer las técnicas psicoterapéuticas más beneficiosas para cada estructura de la personalidad y estadio de desarrollo del carácter con una aproximación integradora. Los 15 estadios se pueden agrupar en 7 niveles, aunque para el abordaje de los trastornos de personalidad solo nos centraríamos en los 3 niveles más bajos en el desarrollo como tal. En cuanto a los 3 niveles de trastorno de personalidad, tenemos como primero la confianza y la seguridad en uno mismo. Como segundo, la obediencia frente al negativismo, y esta depende principalmente del temperamento y experiencias únicas al individuo. Tercero, técnicas directivas cognitivos conductuales que enfatizan el análisis racional de la conducta e instrucciones repetitivas para mejorar la obediencia, disciplina y control de los impulsos. En cuanto a Como conclusión, después de todo lo que se ha abarcado durante esta charla, podemos decir que el modelo de personalidad de Cloninger es un modelo integrador que nos va a permitir acercarnos al constructo de trastorno de personalidad con una mayor confianza. Así vamos a lograr entender qué es lo que tenemos que tratar. Nos ayudará en el diseño de programas terapéuticos individualizados donde diversas técnicas provenientes de diferentes modelos psicoterapéuticos sean necesarias en función de los síntomas y del nivel de mentalización del sujeto, para así llegar a un abordaje individualista de cada uno de los trastornos que pueda estar presentando el paciente. Gracias. En el trastorno paranoide de la personalidad se define que en estos pacientes la confianza se ha destruido, igualmente la autodeterminación. Por lo tanto, el trastorno se caracteriza por una desconfianza excesiva e inmotivada hacia los otros, por suspicacia
y querulante tendencia a sentirse agremiadas por los actos, comentarios o actitudes ajenas son interpretados como emocionalmente malos. La epidemiología del trastorno paranoide de la personalidad es un 0.5 a 2% de la población general. En las hospitalizaciones psiquiátricas son el 10 al 20%. En las consultas externas de psiquiatría son el 2 al 10%. Y 1% de los pacientes internados en hospitales no psiquiátricos presentan con este diagnóstico. Se cree que es más frecuente en hombres que en mujeres. Y también tenemos que tener en cuenta que se puede presentar en ancianos, prisioneros, desplazados, secuestrados, viejos y personas con un déficit sensorial sin que presenten el trastorno. En la etiología tenemos que tener en cuenta los factores genéticos, psicológicos y sociales. La teoría dinámica da una contribución más importante para conocer los orígenes desde las manifestaciones propias del trastorno, dado que en estos pacientes ellos utilizan la proyección como mecanismo de defensa principal, ya que hayan tenido una infancia sometida a engaños y humillaciones. Los criterios diagnósticos son sensibilidad excesiva, incapacidad para perdonar agravios y perjuicios o predisposición a rencores persistentes, suspicacia y tendencia generalizada a distorsionar las experiencias propias, pues interpretan las manifestaciones neutrales o amistosas de los demás como hostiles o despectivas, sentido combatido y tenaz de los propios derechos al margen de la realidad, predisposición a los celos patológicos, predisposición a sentirse excesivamente importante, pues puesto de manifiesto por la actitud autorreferencial constante, preocupación por conspiraciones sin fundamentos, de aconsentimientos del entorno inmediato o del mundo en general. El curso es difícil de evaluar por la poca asistencia a las consultas y la no adherencia al tratamiento. Se considera una patología de evolución crónica y el pronóstico es desfavorable si no se tiene un tratamiento. En ocasiones las circunstancias extremas o traumáticas pueden generar desequilibrios en las personalidades paranoides y terminar en un episodio psicótico. Tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y aquí iniciaremos con la esquizofrenia, la cual presenta síntomas psicóticos delirantes y trastorno en la sensopercepción, lo cual está ausente en los trastornos de la personalidad paranoide. Segundo, los trastornos paranoides esquizotípicos, los cuales tienen un comportamiento de desconfianza y celotipia, pero también presentan distorsión cognitiva, lo cual no tenemos en los trastornos de la personalidad paranoide. Siguiendo con los diagnósticos diferencial, seguimos con el tercero, que es el esquizoide. En la vida de los demás le importa poco, pero el paranoide está atento a las personas que lo rodean, dado que piensa que le producen daño. El cuarto sería la personalidad evasiva. En los pacientes se aíslan por el miedo a que los rechacen, humillen o por comportarse inapropiadamente. Y en la personalidad paranoide se aíslan porque creen que lo van a hacer algo malo las personas. Tratamiento. Presentan dificultades que derivan de la patología, dado que ellos tienen desconfianza y la pérdida de la libertad e independencia al expresar sus sentimientos al terapeuta. Los pacientes se resisten al tratamiento psicoterapéutico por las características ergosintónicas de la patología. El tratamiento se basa en ganar parcialmente o completamente la confianza del paciente, establecer un vínculo respetuoso y no agresivo, pero con un encuadre rígido donde el terapeuta trata de ayudarlo a ser más tolerante, así como menos sensible en lo que respecta a los sentimientos de variabilidad, inferioridad y aislamiento, donde lo motiva a expresar emociones satisfactorias y establecer vínculos positivos con los que lo rodean.
En el transcurso de la terapia se trata de llegar cautelosamente a que asuma una posición crítica de su mundo paranoide. Se está evaluando el beneficio de la terapia cognitivo-conductual. No se usan antipsicóticos y en caso de presentar una crisis psicótica se manejan con dosis bajas y no está indicada la terapia grupal. Bueno, continuando con los trastornos esquizoides de la personalidad, es un estado de introversión, donde un paciente tiene una actitud y una expresión reservada en cuanto a su información, y cabe destacar de que tiene un aislamiento de las relaciones sociales como un mecanismo de respuesta que vamos a verlo más adelante porque se produce. Estos pacientes han sido catalogados como un estado de psicosis breve o leve y el estado de gran asociación con la esquizofrenia, pues en sus estados prodrómicos. La epidemiología de ese trastorno es entre el 0.5 y el 7%, es más frecuente en los hombres que en las mujeres y se ha visto una estrecha relación en aquellos que tienen familiares con la esquizofrenia y los trastornos esquizotípicos. La etiología es muy importante conocer que está relacionada con las experiencias que hayan ocurrido en la infancia de carácter traumático, como una crianza inadecuada, una crianza fría, una crianza que no haya tenido los suficientes argumentos por parte del padre y la madre para ser adecuada, algo negligente, que incluso hace que las relaciones con los demás no sean muy gratificantes y ellos utilicen este mecanismo defensivo, el cual es llamado el aislamiento. Importante saber de que esto es un ciclo, que esta mala crianza previa me va a llevar a un aislamiento de respuesta, posteriormente me lleva a un desinterés por las relaciones humanas en la vida adulta. Es muy importante el cuadro clínico para diagnosticar ese tipo de trastornos y aún así hacer un diagnóstico diferencial. Estos pacientes tienen la tendencia a aislarse, son solitarios, no tienen intereses por comunicarse ni con las vidas ajenas. Ellos son personas que pasan inadvertidas y que generalmente cuando la evalúas realmente no tienen amigos íntimos, o si los tienen son un familiar cercano o con la persona que tenga al lado, pero realmente no la tienen, es decir, su cónyuge. Ellos siempre están evitando el contacto con las personas, además de ellos son inexpresivos, sexualmente son fríos, no expresan sus sentimientos y tienen una pérdida del interés por la interrelación social, pero generalmente no abarcan toda la comunicación en todo su ámbito, sino que son pacientes que pueden tener una buena comunicación a través digital, a través de las redes sociales. ¿Listo? Importante es tener unos criterios diagnósticos: un paciente que tiene anedonia, pérdida del interés propiamente, una frialdad emocional, que no pueda expresar sentimientos de simpatía, que tenga una respuesta muy pobre, casi nula, a los elogios o a las críticas realizadas por las demás personas. Como había dicho, un poco interés por las relaciones sexuales. Generalmente son pacientes que no han iniciado relaciones sexuales por temor, porque no han encontrado alguna persona, es la excusa nombradas por ellos. Realmente prefieren hacer actividades solos que grupales, y además de ello la ausencia de las relaciones personales íntimas y de mutua confianza. Es importante encontrar el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, los trastornos esquizoides y los evitativos de la personalidad presentan ambos aislamiento y dificultad para expresar todo tipo de emociones, pero no por falta de ellas en el caso del trastorno evitativo. Además de que siempre es recordar de que su fase prodrómica con la esquizofrenia es un diagnóstico diferencial. En cuanto a la conducta a seguir, con estos pacientes hay una dificultad a la hora de seguir el tratamiento, realmente porque ellos no quieren asistir
y cuando lo hacen es porque hay dos factores, porque hay una insistencia familiar que los lleva a consultar o porque realmente tienen una comorbilidad asociada como una ansiedad, una depresión. En estos pacientes se recomienda realizar la psicoterapia y la psicodinamia en cuanto a la primera línea. Además de esto, es importante que depende también de las características del terapeuta. Pues es un terapeuta que debe ser activo, debe ser agradable, amistoso, tolerante, pero no entrometido, y siempre llevar respeto sobre la persona. Además, cuando estos pacientes pueden consultar también por un cuadro de una comorbilidad como la ansiedad o la depresión, pues se recomienda el tratamiento respectivo frente a estos trastornos. Bueno, importante un caso clínico para evidenciar los conceptos previos nombrados. Es un hombre de 45 años, es ingeniero civil, soltero, vive con su familia. Asistió a la consulta porque decía que en el sitio donde trabajaba intentaban aprovecharse de él, que la gente cree que porque él es así, que todos se aprovechaban de él y que lo consideraba un problema. Se documentó esto como una persona que le encantaba estar solo. Importante cuando se realiza la historia clínica se evidencian los antecedentes, que los padres fueron muy estrictos en su infancia. Realmente el niño tenía los días contados para jugar y él sabía que sus padres con solo una señal, un gesto, no lo podía realizar. Durante la consulta también se evidenció de que el paciente refería que no tenía amigos, nunca le daba interés por conseguir, realmente creía que así como estaba bien. Además, comentaba que prefería estar haciendo cualquier actividad laboral, estando encerrado, que de pronto ir a una fiesta con sus amigos, con su familia. Además se hizo pues una intervención con la familia, la cual nombró que lo consideraban una persona distante, errático, frío y muy reservado con las cosas. Realmente no había una buena relación familiar y además se evidenció de que no había iniciado la vida sexual. Siempre refirió de que nunca había presentado la oportunidad, pero realmente es porque nunca le interesó. Siempre se evidenciaron los síntomas negativos que presentó este paciente a lo largo de la consulta, un aplanamiento afectivo, siempre había una alteración en su estado de cómo se vestía y cómo se expresaba en cuanto a sus sentimientos de su vida personal. Entonces este caso documentado se evidenció como un trastorno de personalidad esquizoide, con una gran clínica que se pudo mostrar y aún así asesorarnos de la conducta a tomar con este tipo de pacientes. Trastorno antisocial de la personalidad. Este trastorno es de gran relevancia debido a que genera gran discapacidad social y comportamental del paciente. Generalmente se caracteriza por un patrón de desprecio, desconsideración y violación de los derechos a los demás. Realmente no le interesan los riesgos. Este tiene una prevalencia entre el 2 al 3% y se ha visto que causa mayor afectación en las regiones urbanas, que generalmente son de bajo nivel socioeconómico. Además de este dato, se ha evidenciado que se afecta más a la mitad de la población carcelaria reincidente, algunos centros de farmacodependientes y clínicas forenses. La causa de este trastorno se puede diferenciar en varios pasos. Las causas genéticas, que siempre hay un gran compromiso en las enfermedades, pero no abarca la explicación total del caso.
la crianza a cargo de personas erráticas, inadecuadas o conductas agresivas, los trastornos de atención con un estado de hiperquinesia, además de los trastornos de la conducta infantil y unos factores psicosociales que generan mucho riesgo y que nos dan a pensar de que la causa puede ser dada por ello. Entre ellos tenemos las familias numerosas, la pobreza, la marginalidad, estados de divorcio, problemas familiares, alcoholismo, pacientes con farmacodependencia, y un factor muy agregante aquí es la ausencia prolongada de la madre. Son factores psicosociales que están relacionados con la causa de este trastorno. El cuadro clínico de estos pacientes son pacientes impetuosos, incontrolables, imprudentes, que no miden sus conductas, no planean sus actos y realmente no les importan las consecuencias. Escasa reacción emocional, se comportan temerariamente, hay una disminución franca del sentimiento de culpa, tienen una tendencia a transgredir las normas como si no les concerniera y sienten placer cuando las incumplen. Además de ello, hay ausencia en la autocrítica y culpabilizan a los demás de sus actos y no entienden los correctivos que le hacen las demás personas sobre sus actos. Ellos obtienen los beneficios sin importarles los efectos y los daños que causan. Como les había dicho, ellos no miden las consecuencias de sus actos, desconocen de ciertos valores primordiales como la honestidad, la fidelidad y la lealtad. Por ello es que ellos no son capaces de mantener o tener relaciones interpersonales de larga data. Hay unos criterios que me pueden ayudar a pensarlo, como son la cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y la falta de su empatía, una actitud marcada y responsable de las normas, una incapacidad para mantener sus relaciones personales duraderas, una muy baja tolerancia a la frustración, comportamiento agresivo, violento, una incapacidad para sentir culpa, puesto que culpan a los demás, además de que tienen una marcada predisposición a culpar a terceros por sus actos. En cuanto al curso del pronóstico, se clasifica como los trastornos que empiezan a ocurrir en los primeros años de la edad adulta, que es la época donde se vive con mayor intensidad. En la adolescencia, estos síntomas o estos criterios diagnósticos no lo podríamos clasificar, ¿no?, debido a la intensidad. Realmente después de los 45 años se ha evidenciado de que disminuye debido a todas las consecuencias y a todo el grado de compromiso que deja ese trastorno. Pues eso es a nivel de los ámbitos interpersonales, personas que se quedan solas, problemas económicos, familiares, sociales, legales, porque ellos no miden sus riesgos. Vamos a ver de que son pacientes que pueden coger dineros, pueden coger computadores, no devolverlos y quedarse con ellos. Importante en cuanto al diagnóstico diferencial de ese trastorno, es importante hacerlo con los estados o los comportamientos delincuenciales, pero no quiere decir que todos los delincuentes y los psicópatas tengan este trastorno. Además, este trastorno antisocial suele superponerse con los trastornos de personalidad límite y narcisista. Aunque el límite y el antisocial compartan la misma impulsabilidad de las acciones y los antecedentes caóticos, pero aquí en los antisociales son fríos, son distantes y no tienen empatía por los demás. Además, los individuos antisociales guardan mayor distancia interpersonal y afectiva que los narcisistas. Esto nos ayuda un poco a entender o a diferenciar entre cada uno de estos trastornos allegados de la personalidad. Algo muy importante en este trastorno es la conducta. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de trastornos? Inicialmente las terapias psicológicas son muy difíciles. Esos pacientes cogen estas terapias como un juego. Realmente muestran que han solucionado su problema para evadir las terapias y regresar posteriormente a sus comportamientos patológicos. En la evidencia clínica se ha observado mejores resultados en cuanto
haya manejo de restricciones, supervisaciones estrictas, exigencias de lo pactado, que se realicen los hechos y generalmente son llevados a cabo en correccionales e instituciones especiales por mucho tiempo. Un caso clínico documentado para entender mejor el concepto de este trastorno es un hombre de 50 años que asiste a la consulta pues, de su médico general para obtener una incapacidad laboral en que comenta un estado de migraña y una dificultad para laborar por 3 días anteriores. Durante su primera entrevista se luce como un hombre agradable, seductor, y a los 15 días el jefe de su despacho llama al médico de la empresa y le describe que le había dicho que tenía incapacidad por 10 días. Además, me informó que había tenido muchos inconvenientes por la actitud de este personaje, que era muy conflictiva, agresiva, que tenía dificultad para atender las reglas de la empresa, que era irresponsable con todas las labores pues pertinentes de su ocupación. Además, comentó que en los últimos días se había perdido unas computadoras de la oficina y unos implementos laborales, y algunas personas que trabajan con él lograron pues decir, o sea, comentaron que podría ser él, y por esos motivos el jefe decidió llamar a sus antecedentes laborales y pues vaya sorpresa, encontró con que lo habían despedido porque se había perdido un gran monto de dinero allá en la empresa. Y bueno, entonces después el jefe tuvo contacto con un familiar de este individuo, el cual le comentó que también que este hombre tenía una problemática desde muy niño, desde muy chiquito, y que muchas veces en el colegio lo echaron por su conducta violenta, por su indisciplina, porque no seguía las reglas de su colegio. Y realmente este es un caso documentado de un trastorno de personalidad antisocial.
Bueno, en cuanto a lo que nos refiere a nosotros, la transformación persistente de la personalidad no atribuible a una lesión o enfermedad cerebral, pues debemos de tener en cuenta que este grupo incluye pues lo que es anomalías de la personalidad y el comportamiento en lo que nos refiere pues la edad adulta. ¿Y pues a qué se debe esto? Pues a consecuencias de catástrofes o a exposiciones prolongadas a estresores excesivos que se han presentado pues en personas que previamente no habían manifestado trastornos de la personalidad. Continuando, entonces tenemos lo que es la transformación persistente de la personalidad tras experiencia traumática. Aquí pues nosotros miramos de que esta suele presentarse luego de haber ocurrido una situación que sea catastrófica. También podemos observar de que el estrés debe ser tan extremo como para que no se requiera tener en cuenta lo que es la vulnerabilidad personal para explicar este tipo de personalidad. Y en cuanto a las situaciones nos podemos encontrar lo que son torturas en campos de concentración o desastres y exposición prolongada a vivencias amenazantes para la vida como secuestro o cautiverio. En cuanto por lo prolongado puede parecer a este tipo de transformación de la personalidad, un trastorno de estrés postraumático crónico, la transformación debe ser persistente, rasgos rígidos y desadaptativos, los cuales pues nos van a llevar a un deterioro de lo que es la relación social, de la parte laboral y pues también en cuanto a lo que es la parte personal. Ahora para nosotros mirar el diagnóstico, entonces debemos de tener unos parámetros, de los cuales van a ser los siguientes. Uno de ellos sería lo que es actividad permanente, desconfianza y hostilidad contra el mundo. Otro de ellos sería lo que es el aislamiento social, seguido de lo que es seguimiento de vacío y desesperanza, o un sentimiento permanente de estar al límite como si estuviera amenazado, una vivencia de extrañeza de sí mismo. Otro pues, que podemos observar aquí es lo que las manifestaciones clínicas no han de corresponder las características previas de la personalidad y que los datos deben ser confirmados por un familiar. Otra cosa que nosotros podemos ver y es que esta transformación debe estar presente por lo menos durante 2 años y que no pues sé que no sea un trastorno de personalidad preexistente o a un trastorno mental pues diferente a lo que es al postraumático. Eh, Continuando, tenemos acá lo que es la transformación persistente de la personalidad tras enfermedad psiquiátrica. ¿Esta de qué nos habla? Que es un cambio de la personalidad que es atribuible a lo que es una experiencia traumática de sufrir una enfermedad psiquiátrica grave. Entonces, esos cambios son duraderos y anómalos y crean malestar subjetivo o desadaptación al enfermo o a lo que es la familia. Aquí podemos ver que cuando los cambios graves se observan, el trastorno psiquiátrico ya ha remitido clínicamente y no ha dejado síntomas residuales. En cuanto a lo que es el cuadro clínico, entonces aquí pues nos dice que este debe ser persistente y que se debe manifestar como un modo rígido y desadaptativo de la manera de vivenciar y comportarse. Esto pues nos va a llevar a un deterioro a largo plazo, como pues digamos otras enfermedades, vamos a ver en la esfera de lo que es lo social, laboral y personal, pues de que va a haber un deterioro. Este también nos va a generar un malestar subjetivo y pues de que haber surgido tras la recuperación clínica de lo que es un trastorno mental. Pero ojo, este tiene que ser grave, ¿no? Y pues que se debe haber vivido como lo que es traumático, estresante y devastador.
para lo que es la imagen de sí mismo, o sea, que debe ser prácticamente todo eso malo. En cuanto a lo que es los rasgos clínicos más frecuentes, entonces aquí detenidamente pues vamos a ver de que vamos a encontrarnos con lo que es excesiva dependencia y demanda de terceras personas. Otra sería la convicción de estar cambiando o lo que es estigmatizando por lo que es la enfermedad precedente, y pues este nos va a conllevar a una incapacidad para formar y pues lo que sería mantener relaciones. Otro ítem sería lo que es la pasividad, reducción de lo que es los intereses y de la participación en entretenimientos. Podemos también mirar que hay quejas constantes de estar enfermo, con síntomas somáticos, humor disfórico, lábil y pues lo que es deterioro significativo del rendimiento social y ocupacional. Entonces, a lo que es el diagnóstico, y pues tenemos que mirar aquí, y es importante que nos habla que las transformaciones de la personalidad no van a corresponder ni a manifestar ni a síntomas residuales de un trastorno mental previo, y pues que ojo, hay que mirar que tampoco sea secundario lo que es una lesión cerebral u otra enfermedad orgánica importante. Y pues ya como último, y ojo, todo esto también tenemos que tenerlo en cuenta de que no debe existir un trastorno de personalidad previo. Y ya pues con esto finalizamos lo que es lo que es la transformación persistente de la personalidad tras enfermedad psiquiátrica.